Norma, gracias. Ok, bienvenidos, bienvenidas a esta sesión importante que en el equipo Ser Productivo quisimos darle nuevamente espacios. Ya saben que estamos siempre creando estos espacios de compartir conocimiento, de compartir contenido de valor que nos lleve cada día más a enamorarnos de esta hermosa profesión, que por supuesto nos lleve cada día más a seguir enriqueciendo nuestro conocimiento. Las habilidades, las técnicas, las destrezas se van reavivando, se van refrescando, también se van actualizando en la medida en que, bueno, estamos en espacios como estos. Y, perdón, y en esta ocasión, y nuevamente, vamos a hablar un poquito sobre los modelos, algunos de los modelos y tratamientos para el abordaje en adicciones. Todo esto tiene que ver con este vasto mundo del manejo de las adicciones. Vale, por aquí me estaba escribiendo, listo. No sé si por aquí está, voy a quitar un ratito la pantalla. ¿Y qué tal, Rodrigo? Ya estamos. Aquí te paso que nos acompañes aquí a la Buenas cámara. noches, Félix. Hola, ¿qué ¿Cómo tal, están todos? Rodrigo? ¿Qué tal? Bien, bien. ¿Cómo están todos? ¿Cómo se encuentran? Dale, felices, Rodrigo, de que saques de tu espacio, de tu tiempo. Tú estás en la Argentina, allá es un poco más tarde, ¿cierto? Allá son las, ¿qué hora es? ¿Por allá? Ya son pasadas las 10 de la noche. Pasadas las 10 de la noche. Bueno, acá en Colombia estamos 8 de la noche. No sé si tenemos a alguien de Ecuador, alguien de Panamá, México. Bueno, igual, tenemos la misma hora. Sí, pero en Argentina, bueno, ya es un poquito más tarde. Como diría yo alguna vez bromeando, tú estás en el futuro. Bueno, entonces tengo una responsabilidad enorme. No sé si hay información que quieran que les dé del futuro. Claro, genial. Seguramente. Ok, bueno, querido José Ángel, genial, José Ángel, Alejandra, ¿qué más está? Nidia, Nubia, María y los amigos que están en Facebook. Si esto les parece valioso, si ustedes creen que van a recibir una información muy valiosa, quiero antes de presentarle formalmente a Rodrigo Moreno, quien bueno, tiene una vasta experiencia, casi 20 años en todo este proceso de los diferentes modelos del abordaje en tratamientos de adicciones. Además, Rodrigo, bueno, obviamente psicólogo. Recuérdame, tú eres magíster, ¿cierto? ¿Tienes un magíster? Bueno, creo que se le va un poco la onda a... Correcto, magíster en drogodependencia hace ya más de 10 años. Wow, excelente, magíster en drogodependencia, genial. Así que, de alguna manera, toda la experiencia que has venido desarrollando. ¿Cuántos pacientes, Rodrigo, en estos más de 10 años que has venido trabajando, has podido apoyar, ayudar en salir de esta situación? Vos sabés que hasta hace unos 10 años llevaba como una estadística personal. Ya después perdí la cuenta. Y vos sabés que al decir pacientes también, incluso dentro de esa figura de familias, ¿no? Ok. Familias o pacientes, o familias y pacientes, distintas personas e instituciones a veces preocupadas por poder anticiparse a la temática, por poder, por eso cuando pensé el concepto de EPSA, que es la institución, el equipo que coordino, pensé en estudios en prevención, tratamiento y seguimiento de adicciones, en todos los momentos de las problemáticas adictivas, inclusive anticipándose. ¿Sí? Está bueno esto que decís que vengo del futuro, porque tal vez el concepto de prevención tiene que ver con eso. Claro, anticiparse al futuro, es interesante. Y algo que me ha encantado de estas charlas que hemos podido tener en privado es todo este tema, no solamente del abordaje, sino también el tema del acompañamiento, del acompañamiento terapéutico que se le hace. Y mencionabas un tema muy importante, y es el tema de la familia. Ya vamos a entrar al tema en contexto. Y en esos días hablaba con alguien y me decía, mira, es que yo no creo que haya una persona, que haya un drogadicto. Y él decía, yo no creo que haya un drogadicto porque realmente no hay un drogadicto. Hay una familia que está afectada por esta situación, porque de alguna manera la familia está, aunque no sea consumidor y el consumidor sea solamente un miembro de la familia, definitivamente toda la familia termina siendo una familia que está
bajo todo este tema de la adicción, porque sufren demasiadas cosas y que... Exactamente. La palabra la voy a repetir a los fines de poder dar continuidad. Hace algún tiempo que yo he desmenuzado y dejado al margen la palabra drogadicto, porque siempre lo pienso como un sistema. Aparte de esa, es una palabra que lamentablemente en una época ha arrastrado toda una carga negativa, moral, jurídica, hasta delictiva, y de repente hoy en día hablamos de consumos problemáticos o de familias que tienen algún miembro consumidor, pero que el consumo problemático tiene que ver con la estructura familiar, ¿sí? Independientemente de que sea tal miembro de la familia que consuma, la problemática adictiva atraviesa a la familia, al sistema familiar, tanto en lo que tenga que ver con la prevención, con el tratamiento, como con el seguimiento, ¿sí? Esa es una de las partes más complejas de los tratamientos, porque a veces la familia busca depositar al consumidor, y a veces las más gratas busca entender que es una problemática que les ocurre a todos. Lo venimos a acompañar a él o a ella, sino que esto es algo que nos está atravesando a todos porque es un sistema, ¿sí? Claro, claro. La toxicidad que atraviesa un sistema, ¿sí? Aunque de manera eh, concreta sea una la persona que consume, ¿sí? O sea, una la que se sabe que consume. Vale, total, total. Bueno, Rodrigo, yo quiero dejarte con todo el público. Tú eres el protagonista de esta sesión. Mis queridos, mis queridas, quiero que pregunten, o por favor, que pregunten, que pregunten. Recuerden lo que escuchamos alguna vez, que alguien dijo, en las preguntas están las respuestas. Así que seguramente tienes algunas dudas frente a este tema de los diferentes modelos de abordaje en el manejo de las adicciones. Así que aprovecha, por favor, porque tienes delante de ti a un profesional que ha querido sacar de su espacio y su tiempo desde la Argentina para Colombia, para Ecuador, que están aquí en este auditorio. Así que, mi estimado Rodrigo, el público es tuyo. Tienes más de 100 personas en sala en este momento. Genial. Gracias a todos y a todas por conectarse. Quienes están en Facebook, ¿qué tal si le das compartir, compartir? Porque aquí viene algo, créeme, sumamente valioso. Así que desconecta tu WhatsApp por un segundo y quédate aquí con nosotros. Vale, Rodrigo. Bueno, Félix, es increíble la energía y la onda que le pones. Anoche intercambiábamos algunas ideas y intenté pensar, digamos, muchos conceptos y muchas formas que tienen que ver con la comunicación. Y la posibilidad de poder salir del consultorio en lo geográfico, en lo conceptual y en lo comunicacional, ¿sí? Bueno, ahí estoy leyendo, ahora me salen los chats. Es un gusto que haya gente no solo de Colombia, que es un país que me encantaría conocer pronto, sino de Ecuador, bueno, que también después podemos También. intentar hacer, también podemos intentar comunicarnos, ¿sí? Las formas en las que se plantean los interrogantes van desarrollándose de manera cultural y de manera diferente en cada país, ¿sí? Para mí es permanentemente una experiencia de intercambio y de repensar los conceptos que tienden generalmente a estancarse, como todo saber científico, como todo saber académico, y digamos, uno trata de mantenerlo alejado del dogma, ¿sí? Esto es fundamental. Yo lo que voy a intentar es poder hacer esto de una manera amena, ¿sí? E ir ahí estoy leyendo los chats, ¿sí? Estoy leyendo los chats y lo que predomina son mensajes de... Estamos próximos, muy próximos a dar inicio a la diplomatura latinoamericana en la actualidad en adicciones, ¿sí? Estamos por dar inicio a esta diplomatura el jueves de la semana que viene. En esta diplomatura van a participar distintos países de Latinoamérica, desde México hasta Argentina, ¿sí? La idea es básicamente poder transmitir conceptos centrales de la temática, pero pensados en un movimiento geográfico y temporal, y también en todo lo que trajo aparejado
lo online, ¿sí? Que fue un espacio de cierre de lo físico en algún punto, pero de apertura a un nivel mucho mayor, ¿sí? Como toda situación adversa que a veces toca que ocurran las personas o los seres humanos, o todas las crisis, digamos, que nos muestran puertas que se cierran y puertas que se abren, ¿sí? En épocas de la vieja normalidad, entre comillas, esta situación hubiese sido una adversidad, ¿sí? Hoy en día nos permite estar en comunicación desde distintos países y cada uno en realidades distintas, ¿sí? Ustedes tal vez pre-cena, yo post-cena, ¿sí? Pero en una temática que en ningún momento dejó de ser vigente y que hoy muestra todas sus espadas y sus ferocidades, pero también todas las posibilidades de poder pensarla, articularla, combinarla, ¿sí? Y básicamente interactuar, ¿sí? A mí me interesa mucho, desde hace muchos años, la realidad que pueda llegar a estar atravesando particularmente Colombia, ¿sí? Por cuestiones históricas y demás, en relación a lo que tenga que ver con el consumo de drogas y las adicciones. En ese sentido, me produce una profunda curiosidad y un gran interés poder interactuar con personas de allá, con compañeros de allá, con colegas, ¿sí? Que hemos tenido la posibilidad reciente mediante esto que resultaba extraño hace algunos años, que era el WhatsApp. Hoy en día nos permite de manera asincrónica estar en intercambio de ideas con un montón de personas y lugares, ¿sí? Con las grandes complejidades y dificultades, barra oportunidades, que trae, ¿sí? Manejarnos con contextos culturales que en apariencia inicial son tan distintos, ¿sí? Antes podíamos pensar que manejábamos un saber teórico, pero nos manejábamos con personas del mismo barrio o de la misma ciudad, y pensar un intercambio interdisciplinario con colegas o con personas de otro país requería toda una logística que no se simplificaba como se simplifica hoy en día a través de un Zoom, acordando mínimamente un horario y haciendo un flyer, ¿sí? Así que en ese sentido creo que tenemos la responsabilidad de poder tomar y aprovechar la enorme oportunidad que nos da en este mundo de lo online, ¿sí? Voy a entrar al chat, veo que hay alguna serie de comentarios, ¿sí? Hay una pregunta, ¿sí? De Juliet, que dice, en el caso de la adicción al alcohol, ¿se podría hablar de un factor hereditario? Miren, el concepto de herencia es un concepto que, bueno, de una manera bien rigurosa lo podría desarrollar un genetista, pero como psicólogo clínico voy a señalar algunos elementos que son como para tener en cuenta. El concepto de identificación, el concepto de la idea de imitación, ¿sí? La idea de que algo de mi contexto histórico que tiende a repetirse, yo lo puedo ir incorporando, ¿sí? O me puedo ir mimetizando con eso. Es un elemento que desde la psicología clínica y desde los acompañamientos terapéuticos, de los distintos contextos que uno va tomando, se tiene que pensar el concepto de herencia en un sentido mucho más amplio que el concepto genético-biologicista, ¿sí? Así que esa puede ser una aclaración muy general que puedo ir haciendo en relación a esa pregunta. Veo muy relativamente quieto el chat, ¿sí? No sé, Félix, si estás ahí, si Sí, 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 querés claro, claro. articular, dar Claro. el micrófono a alguien, o que nos Déjame sigamos ver si... manejando por el chat. ok. Porque Vale, si a sí, mí por me el chat dejan está bien. hablar, yo puedo estar horas. Vale, vale, perfecto. Ven, quiere como igual, mientras los demás van preguntando, habíamos por aquí esto. Tú hablas de los modelos de tratamientos para el abordaje en Bien, adicciones. ¿Hay unos modelos establecidos o es un modelo? O cuando hablamos de no, modelos, tú nos das... mira, podemos pensarlo en este momento, hacer como un corte y pensar en los modelos de la presencialidad, Ok, en los modelos de tratamiento de la presencialidad, y en este mundo que se ha abierto, ¿sí?
que nos ha dado toda una oportunidad, en los modelos que están en creación y en recreación, ¿sí? En los modelos de la semipresencialidad. ¿Sí? A mí me gustaría pensar ese concepto y hablar de ese concepto, el concepto de modelos de tratamiento interdisciplinario semipresencial, ¿sí? En el sentido de que tenemos la posibilidad de articular tratamientos psicológicos y a veces hasta psiquiátricos y otros órdenes online con equipos de tratamiento en el país donde está la familia o el sistema o la institución o la problemática o la persona con la problemática adictiva, ¿sí? Por ejemplo, a mí me ocurre seguir de manera ambulatoria a pacientes que están en Canadá, en Panamá, en México, algunos, ¿sí? Donde intervienen profesionales terapéuticos de esos lugares, pero el seguimiento psicológico se hace desde Argentina, ¿sí? O viceversa, o hay pacientes de acá que son atendidos por profesionales de otros lugares, ¿sí? La riqueza de combinación de recursos que ha traído lo online, mencionar, yo todos los días me levanto todavía con la cabeza pensando en la atención de la presencialidad, aunque sea lo que más disfrute, ¿sí? Hace un rato acabo de llegar de mi consultorio, que es el lugar donde Ok, la Rodrigo, hay una profesión pregunta, hace una pregunta 18 de Miguel, años y que me gusta buenísima. Aló. mucho, pero nunca me imaginé que la intervención clínica iba a poder continuar a través de estos dispositivos. Claro, total. ¿Me estás escuchando, Rodrigo? Porque se A traba un ver, poco la onda. que la veo. Ok. Hay una pregunta Mire, interesante ¿a de partir de Miguel. qué momento o qué criterios se deben considerar para decir que existe una adicción? Bien, ahí me están escuchando, ahí leí la pregunta. Sí, sí, perfecto. Bien, ahí me escuchan, ahí vi el movimiento, hubo como un desfasaje. Leí la pregunta y lo que dice es a partir de qué momento se considera que es una adicción. La priorizante, Miguel, porque es una que no se hace y que analoga lo que es adicción con consumo de sustancias y demás. Se considera placentero, ocasional, etcétera, pasa a instalarse de una manera en la cual el dejar de hacer mayores que el seguir haciéndolo en el mundo, en el campo de lo subjetivo, ¿sí? En el campo de lo subjetivo. En el campo de lo externo, a veces tiende a verse cualquier consumo como un problema. Pero en el campo interno, la persona que está experimentando, que está eventualmente con Y bueno, creemos que Rodrigo, tú estás por ahí, Rodrigo. Se te ha ido la onda. Eh, hola, hola. Sí, tienes que reactivar tu micro. ah, acá estoy Tienes un poco pixelado bien, tu ahí señal. ¿me escuchan ahí? Te escuchamos muy pixelado, Rodrigo. Te escuchamos muy pixelado. Y no sé Ahí, si tú estás desde el móvil o estás desde la computadora. Creo que estás desde el móvil. sí, a ver, ¿qué podría hacer? Ok. Porque tú estás A ver, con tu Wi-Fi o estás con los datos estoy de desde tu el teléfono. móvil, ahí saqué los auriculares. No, estoy con Wi-Fi Ok, y ok. me figura, ahí saqué los auriculares. ¿Me escuchan bien? Un poco pixelado, Rodrigo. Estamos escuchando un poco pixelado, se te va un poco la onda. Bien, ¿qué podría hacer? Porque a mí me figura todo bien Ahí te acá. estamos escuchando bien. No sé si valídenme ustedes, chicos, porfa. ¿Querés que salga? Ahí se escucha bien. Sí, sí, ahí te estamos escuchando. Sí, se escucha bien. Ya, ok, listo, Ariana, gracias. Bien. Ahí se escucha
escucha? Planteando, ajá, acá figura, estaba planteando que el punto en el cual el consumo pasa a transformarse en adicción es un punto de quiebre en el cual el consumo que puede llegar a tener que ver con lo placentero, con lo ocasional, etcétera, pasa a instalarse en una situación de dependencia que genera un perjuicio. ¿Sí? Justo en ese punto, ahí sigo leyendo que se escucha entrecortado. Félix, nos... Sí, sí, te estamos escuchando un poco entrecortado, parece que tú te paralizas. ¿Se escucha ahí? Sí, podrías omitir. A ver si intento sacar la cámara para ver si mejora el audio. Díganme por el chat si ahí se escucha. Dale, te estamos escuchando, dale, perfecto, te estamos Bien, escuchando. si me están escuchando. Entonces lo que señalaba que el punto en el cual, bien, buenísimo si se escucha mejor. El punto en el cual el consumo se transforma, este consumo placentero tal vez se transforma en una adicción, tal como preguntaba Miguel, es justamente un punto de quiebre en el mundo, en lo subjetivo, en el cual este placer ya pasa a instalarse en una situación de dependencia. ¿Sí? Ya no se consume para generar un placer, sino para evitar el displacer de consumir, de no consumir. ¿Sí? Fíjense qué situación tremendamente paradojal, en la cual estos aparentes recursos para vivir más placenteramente pasan a ser como demonios, digamos. ¿Sí? Y justamente en ese punto de quiebre, en el cual a veces se intenta instalar de manera voluntaria y ambulatoria un tratamiento, ¿sí? Hablando de los dispositivos de tratamiento. Justamente en este mundo de la presencialidad, ¿sí? Y de la continuidad, la idea de un tratamiento ambulatorio intensivo por ahí es lo que más se instala como situación recomendada o pretendida, ¿sí? A ver, voy a intentar activar el video, a ver si no se corta el sonido, ¿sí? A ver si está pudiendo escuchar bien. Sí, sí, ahí te escuchamos bien. Bien. Hay un punto de quiebre en el cual el consumo placentero pasa a ser esclavizante, ¿sí? Recordemos que, lógicamente, la palabra adicción viene de esclavo, ¿sí? ¿Sí? En la antigua Roma, una persona que contraía una deuda, se decía que quedaba esclavo de la persona con la cual contraía esa deuda, ¿sí? Fíjense qué gran paralelismo conceptual y metafórico que hay en esto, ¿sí? En el cual yo solicito algo que parece que me viene a solucionar la vida o a facilitar la vida y termino siendo esclavo de ello, ¿sí? Termino siendo deudor de ello. Y termino con una gran deuda en el cual esto que inicialmente me resolvía una situación, hoy en día me perjudica, ¿sí? Fíjense qué interesante, qué terrible, pero interesante y apasionante es el paralelismo etimológico e histórico que hay con el concepto de adicción, ¿sí? Y es ahí donde entramos a pensar los distintos conceptos, los distintos modelos de abordaje. Y me animaría a introducir esta palabra, no los distintos modelos de abordaje solamente, sino las distintas posibilidades de abordaje, que es un punto en el cual muchas veces los profesionales nos equivocamos. Buscamos un modelo de abordaje perfecto, utópico,
cuando en realidad la mayoría de las veces nos encontramos con la compleja y particular situación de que hay que crear esos dispositivos, hay que pensarlos, esos dispositivos, más allá de las situaciones de internación para desintoxicación y estabilización que a veces se requieran, y que históricamente llevaban el protagonismo tratamental, pensados tal vez como el único recurso, en alguna época, ¿sí? Hoy en día, las formas que toman las problemáticas adictivas son muchísimas, ¿sí? Ahí estoy leyendo que mejoró el audio. Entonces, en ese sentido, esta diplomatura que estamos por dar inicio, también es una pretensión de la misma, el poder complejizar y aumentar las redes de comunicación y intercambio que hay en todos los países de Latinoamérica, ¿sí? Y poder pensar y repensar los dispositivos de tratamiento, ¿sí? En esta idea de la semipresencialidad, ¿sí? Juliet pregunta, desde tu experiencia, ¿qué técnicas de intervención nos recomiendan? Creo que va un poco de la mano de lo que estoy señalando, ¿sí? La técnica, del orden que fuere, siempre responde a un marco conceptual y un marco disciplinario, ¿sí? O sea, de repente, supongo, tal vez es un supuesto, que gran parte de los que están escuchando son psicólogos, pero si no lo son, sería una muy buena noticia también. Porque el abordaje del tratamiento es interdisciplinario, ¿sí? Y es en distintos momentos, es atemporal a veces. Entonces las técnicas están invisibilizadas a veces en actividades que pensamos que no tienen nada que ver. Les hablaba hace un rato de prevención, tratamiento y seguimiento de adicciones. La idea más simple tal vez a pensar es de tratamiento, ¿sí? Entonces, el psicólogo, psiquiatra, trabajador social, médicos clínicos, etcétera, en un momento, en un corte, en el cual tenemos un diagnóstico y tenemos un tratamiento. Ahora, si hablamos de prevención, ¿cuáles son las técnicas? ¿Cómo nos enteramos que estamos teniendo efectos positivos? Alguien que está haciendo arte, alguien que está haciendo deporte, alguien que está haciendo docencia, está haciendo prevención de adicciones. ¿De qué manera? Y de la manera en la cual nos animemos a animarnos a pensar y repensar el concepto en toda la complejidad, ¿sí? Si pensamos que adicción es solamente ir y consumir drogas, bueno, estamos entendiendo tal vez muy poco de concepto, o solamente un 10%, o un 20%, o algo, o una cifra de ese orden. Ahora, si pensamos que prevenir adicciones es intervenir en un entramado de factores que, si devienen en de protección más que en de riesgo, van a hacer que una persona no llegue a una situación de consumo problemático, de vínculos, de actividades, de sustancias, de lo que fuere, es mucho más optimista el panorama y mucho más enriquecedor. Por ejemplo, si yo a alguien le enseño a relacionarse de manera sana, si yo a alguien le enseño a no ser un esclavo de sus impulsos y a poder expresar en palabras, en dibujos, en música, lo que le pasa, estoy haciendo prevención de adicciones. No necesariamente porque tal vez eso haga que no se facilite un consumo a las sustancias, sino que haga que se facilite el hecho de que esta persona entable cierto tipo de vínculos en los cuales no toma como objeto al otro, o no es dependiente completamente del otro para metabolizar sus emociones. Entonces, fíjense que ahí estamos haciendo prevención de adicción. Creo que gran parte de las personas que cotidianamente hacen cosas que tengan que ver con la vida en algún punto, no son conscientes de que están haciendo prevención de adicciones, ¿sí? Hay una mala herencia de la vieja guerra contra las drogas que afortunadamente mostró que era equívoco pensarlo así, que nos muestra que el camino iba por otro lado, ¿sí? Que la cuestión iba por el otro lado, ¿sí? Que no se trata de hacer prevención de adicciones solamente hablando de sustancias o hablando del no consumo de las sustancias,
o del perjuicio del consumo de sustancias, sino que la prevención de adicciones tiene que ver con toda la posibilidad de desarrollo del ser humano en su mundo emocional, en su mundo comunicacional, en su mundo afectivo, ¿sí? Y de esa manera se está previniendo, ¿sí? Veo que hay algo más en el chat, no los quiero aburrir, porque yo me entusiasmo. Bueno, este es un texto largo. Ahí estamos hablando de la palabra adicto y habría que precisarla, ¿sí? Bien, fíjense, es interesante, no voy a leer la pregunta en voz alta, ¿sí? Pero la pregunta pone de manifiesto elementos que parecen discordantes, pero son discordantes si pensamos que la adicción es una problemática que le ocurre a alguien que tiene todos antivalores. Y eso es incorrecto. Yo tengo pacientes que son muy deportistas, que son muy ordenados en un montón de aspectos de su vida y que desarrollan un consumo problemático de sustancias y que eso no afecta, o no afecta hasta el momento, otros aspectos de su vida. ¿Sí? Creo que lo que entra en juego acá es un concepto de adicción. Voy a usar la palabra que no me gusta, nuevamente un rato, la palabra drogadicto, que arrastra toda una serie de connotaciones negativas, pero que también es un constructo muy limitado de una época de las problemáticas adictivas, en la cual era hasta en algún punto cómodo y funcional y perezoso poner todos los antivalores de la sociedad de una persona en este concepto, y fuera de este concepto todo lo negativo. ¿Sí? Entonces, a día de hoy nos resulta como muy difícil encontrarnos con que personas que tienen fuerte participación en el arte, en la literatura, en la ciencia, en la política, lo que fuere, de repente nos anoticiamos que tienen una adicción. ¿Sí? Y ahí se nos arma un lío tremendo, porque se pone en juego toda esta construcción tan acotada y limitada de lo que es una problemática adictiva, ¿sí? Como de repente también nos encontramos con gente con hábitos muy, muy sanos, pero que no tiene de repente ningún potencial creativo, ni científico, ni intelectual, ¿sí? Entonces, esto nos muestra dos o tres cosas muy rápidamente. Primero, que las adicciones están mucho más diseminadas de lo que uno supone. Segundo, nos muestra que el concepto de adicción que tenemos queda un poco obsoleto en relación a lo que es realmente una problemática adictiva hoy en día, ¿sí? Todavía tenemos la idea de que el adicto es alguien que está tomando cocaína o inyectando heroína bajo un puente y robando carteras y celulares. No, no. Eso forma parte de un estereotipo de una época en la cual tal vez lo que se percibió de algunos adictos fue eso, ¿sí? Hoy en día hay personas con problemáticas adictivas en todos los aspectos, en todas las esferas de la sociedad, y que cumplen funciones muy sociales, muy preservadas en un montón de aspectos, a pesar de su adicción. No gracias a su adicción, sino a pesar de su adicción. Pero no los quiero aburrir. A ver, se han quedado sin palabras, ¿sí? Este chat que estaba con tantos saludos ha quedado silenciado por un rato, ¿sí? Bueno, veo que son muchísimos, muchísimos y muchísimas, y para mí es un gusto estar pudiendo compartir este espacio con ustedes. Ahí veo que hay algo. Bien. Rosemary, es muy inteligente, deportista con diversas comunidades, la adicción no es exclusiva. Exactamente, exactamente. Esto que usted plantea tiene que ver con esto que vengo tratando de desarrollar. Y es la posibilidad de dejar de ser esclavos, y ahí voy a tomar la etimología de adicción y la voy a aplicar para todos, que no terminemos siendo esclavos nosotros
de ciertos conceptos, ¿sí? O terminamos siendo esclavos de una categoría en la cual nos ubicamos o dentro o fuera, pero no entendemos la complejidad que tiene la temática, ¿sí? ¿Qué tiene la temática? Que las categorías tienen que servir para ordenarnos o para ayudarnos a pensar y no para cerrar un proceso de pensamiento, ¿sí? Entonces, a mí lo que me interesa a partir de todas estas actividades que estamos haciendo es poder entrar en intercambio con colegas, compañeros, personas de los distintos países de Latinoamérica y poder pensar y repensar la problemática que hasta ahora venía siendo un misterio y un desconocimiento, lo que hacía un país en comparación con otro, lo que hacía un equipo con lo que hacía con otro, ¿sí? O sea, trabajábamos todo de manera aislada y eso, muy paradojalmente, tiene que ver con algo más cercano a las adicciones que más lejano. Hay dos preguntas. A ver, ¿consideras que las adicciones están en todas las etapas evolutivas del ser? La posibilidad de desarrollar una adicción está presente en todas las personas, ¿sí? Todos tenemos alguna posibilidad, más próxima o menos próxima, si se dan ciertas circunstancias, de desarrollar una problemática adictiva, ¿sí? Después hay otra pregunta. ¿Qué hacer con una persona después de tener el centro de rehabilitación para que no recaiga? Bueno, miren, a veces no se trata de que no recaiga. Se trata de poder pensar la recaída como una posibilidad y como un avance en conocer el mundo de los factores que los llevaron y los estuvieron en el consumo, ¿sí? No es un elemento negativo, sí puede ser negativo lo que se haga con la recaída, ¿sí? Luz, ¿cómo tratar una adicción? La pregunta esa ya es tan grande como la temática, ¿sí? Primero pensándola, viendo cuáles son los recursos en cada caso, ¿sí? No pensando que tenemos un programa perfecto y que a todos los vamos a meter en el mismo programa de tratamiento, ¿sí? Hay que individualizar cada caso, ¿sí? Claudia pregunta, ¿cómo algún integrante de la familia puede ayudar a su familiar que intenta dejar? Ah, bueno, ahora están preguntando todos y ya me pierdo. Sí, en momentos de crisis por abstinencia. A veces la familia puede ayudar, a veces la ayuda es estar cerca y a veces la ayuda de la familia es poder tomar un poco de distancia y dejar que un equipo profesional intervenga, ¿sí? Bueno, ahí Félix empiezan a haber muchas más preguntas de las que tengo la posibilidad de responderlas con prolijidad y con rigurosidad. Así que te voy a pedir asistencia y te voy a pedir... Dale, dale, claro que sí. Bueno, claro, porque se te van pasando en el chat. Vamos a mirar, me encanta cuando hay preguntas, porque bueno, de eso se trata. Dice Maybe, gracias por la pregunta. Me parece buenísima tu pregunta. ¿Qué pasa con el hijo de una mujer que durante el embarazo consumía? ¿Qué se debe tener en cuenta al adoptarlo? Ok. Uy, son recortes epistemológicos muy grandes los que hay que hacer ahí, ¿sí? Recordemos esto, es integral, interdisciplinario y sostenido en el tiempo, ¿sí? Va a haber discursos, si los profesionales no trabajan interdisciplinariamente, se van a encontrar con discursos entrecortados, ¿sí? El neurólogo va a decir una cosa, ¿sí? Un toxicólogo va a decir otra, ¿sí? Un genetista va a decir otra, ¿sí? Por supuesto que en términos médicos, y esto sí sería conveniente, podemos hacer alguna articulación desde EPSA con algunos profesionales médicos y gustosamente poder dar algún tipo de capacitación o de jornada en relación a esto, ¿sí? Pero sí está demostrado que es muy probable que haya un deterioro neurológico, ¿sí? Transitorio o no, o una afectación neurológica en el feto, en una persona que está consumiendo sustancias, ¿sí? Ahora, plantearle de manera taxativa un desenlace positivo o negativo en relación a esto, no, ¿sí? Porque hay que seguir bien el caso por caso, ¿sí? A ver, voy a ver. Sí, hay una pregunta de Claudia, A dice, ver. ¿cómo manejar una adicción a los juegos y al alcohol? Bien, acá hay algo central, que es pensar el concepto de adicción en términos estructurales, independientemente de que estemos hablando de distintos objetos a los cuales se es adicto, ¿sí? O sea que de alguna manera habría que pensar la temática independientemente de que estemos hablando de cocaína, alcohol, heroína
juego, vínculos, lo que fuere. ¿Sí? Lo central es que hay algo del orden de lo que en un momento inicial me dio placer, hoy en día sostener ese comportamiento y esa vinculación con eso que me daba placer, me genera más perjuicios que placer. ¿Sí? Fíjense que en esta definición que yo estoy dando, podemos pensar en cocaína, alcohol, juego, sexo, internet, lo que fuere. Entonces, aquello que inicialmente me producía una situación de placer y me resolvía algo, hoy en día me lo dificulta, y el dejar de hacerlo me trae un síndrome de abstinencia, es que ahí tenemos que pensar una estructura de tratamiento similar en los aspectos estructurales, pero particular en las formas que las voy a encontrar para cada una. Por ejemplo, en el juego, yo he recibido distintas consultas, en las cuales es muy importante indagar todo el universo de sensaciones que tiene una persona con respecto a lo que va desarrollando, que siente cuando está jugando o por jugar, ¿sí? O el malestar que le genera el no hacerlo o el posponerlo. Ahí se van a encontrar con que hay una similitud muy grande, casi idéntica, con la persona que desarrolló una adicción al alcohol, o una adicción a la cocaína, o lo que fuere, en la cual lo que hay que ayudar es a esta persona a poder reposicionarse en esta relación con este consumo problemático, ¿sí? Y desarticularlo. Esto siempre es clave pensarlo en el marco de un proceso terapéutico sostenido en el tiempo, ¿sí? ¿Qué ocurre con esto? Es que nos aleja de los tips automáticos mágicos en los cuales alguien le pueda llegar a decir que haciendo tal cosa, en 1, 2, 3, 4 días se pueda desarticular una adicción. No, pero les puedo asegurar que es apasionante pensarlo interdisciplinariamente y pensarlo sostenido en el tiempo, un tratamiento. ¿Sí? No sé cómo estamos hablando del tiempo, Félix, no sé cómo estamos con el tiempo. ¿Sí? De mi parte, Dame un yo segundo. quiero. Ahí se están. Sí, bueno, respondamos un par de preguntas, que ya se nos va yendo un poco el tiempo y listo, vale. Y vos al final hacerle la invitación de la diplomatura, Bien, bueno, y ya luego pues estaremos enviando la información a quienes quisieran estar interesados. bien. A ver, voy a responder una o dos preguntas más, ¿sí? Y voy a quedar. Los videojuegos, miren, voy a hacer una síntesis, ¿sí? De las últimas preguntas en base a lo que estoy leyendo, ¿sí? Pensemos esto, vuelvo al concepto de adicción independientemente del objeto adictógeno. Todo vínculo, situación, actividad, sustancia que tienda a producir una modificación en el estado de ánimo es susceptible de generar adicción. Fíjense que ahí entra casi todo, ¿sí? Entonces, en este sentido, conceptualmente, no tiene demasiado protagonismo desarrollar los efectos particulares de la cocaína o los videojuegos o lo que fuere, porque tiene que ver la adicción con una modalidad relacional, ¿sí? Lo que alguien puede resultar ser susceptible de ser adicto a algo, otra persona no, ¿sí? Porque la adicción es una construcción vincular, ¿sí? Entonces, alguien puede desarrollar una adicción a los videojuegos y otra persona puede jugar a los videojuegos y no producírsele absolutamente nada, ¿sí? Porque lo que se pone en juego acá, valga la reiteración del concepto, es el interjuego de tantos factores, ¿sí? Eso es lo que tiene que poder pesquisar un tratamiento y poder empezar a pensar, ¿sí? Bueno, intento redondear un poco. Yo quedo a disposición, ¿sí? A través de las redes, a través de Félix, a través de Ser Productivo, a través de EPSA, Mauta y demás, ¿sí? Y los invito a que se puedan sumar a la diplomatura que estamos dando inicio la semana que viene, en la cual participan México, Perú, Colombia, Panamá, Uruguay, Brasil, Argentina, y estamos en gestiones para poder articular con otros países, ¿sí? La idea es que esta diplomatura puedan obtener y desarrollar herramientas desde absolutamente cualquier lugar en el cual esté cada uno, ¿sí?
que no es pensarlo solamente de los espacios profesionales, ¿sí? Que alguien está en un espacio que tiene que ver con la comunicación, con el arte, con la literatura, con el deporte, y eso, a colación de lo que hablábamos al principio, sabemos que reforzar y desarrollar esos espacios pueden ayudar a prevenir adicciones, ¿sí? Y a su vez, en la participación y en la comunicación en estas actividades, van a entrar en intercambio y en comunicación y en redes con otras personas, con otros profesionales, ¿sí? Para poder hacer un trabajo mucho más rico, ¿sí? Así que en ese sentido, me parece... Sí, a ver, el doctor comentó que se debe prevenir incluyendo actividades físicas, artísticas, algo que les guste y apasione. Sí, a ver, no solo se trata de prevenir, pensemos, a ver, olvidémonos del concepto de adicción por un rato y pensemos que el ser humano, ¿qué es lo importante para el ser humano? Para mantenerse en un desarrollo y para mantenerse sanamente. ¿Sí? Fíjense que se va a dar una situación tal vez hasta insospechada o inesperada, que probablemente sea que todos necesitemos lo mismo. ¿Sí? Que la actividad física sea algo que tenga que pensarse no como algo indicado para un tratamiento de una problemática adictiva o de alguna otra patología, sino como algo que tiene que ver con el intercambio cotidiano y con el desarrollo del ser humano. ¿Sí? Entonces, cómo la situación de este tipo de tratamientos o este tipo de problemáticas nos ponen de frente a chocarnos con que tal vez hay muchos conceptos de la vida cotidiana que teníamos de manera equivocada. Entonces, a veces terminamos con un gran beneficio de dar, que es el pensar que en términos de nuestra cultura y de nuestros hábitos estábamos equivocados en un montón de cuestiones. ¿Sí? Que el cuidado, que el cuidarse no pase a ser una novedad o una indicación, sino que pase a ser una propuesta. ¿Sí? Entonces, realmente veo que somos muchos, realmente es un gusto. Estoy viendo la gran cantidad de personas que están participando. Les quiero, mientras Félix puede finalizar un poco la comunicación telefónica que está teniendo, quiero avanzar, quiero redondear en estos 2 o 3 aspectos. ¿Sí? El tema tiene una complejidad muy grande. ¿Sí? Intentar hacer una síntesis, más que un trabajo intelectual profundo, sería un trabajo peligroso. ¿Sí? Porque la complejidad y el abanico de posibilidades terapéuticas que se abre son muy grandes. ¿Sí? No es algo que ocurra solamente en el marco de una institución de las tradicionalmente conocidas, ¿sí? En épocas de la vieja presencialidad, sino que hoy en día podemos pensarlo de muchas maneras. En ese sentido, a mí me gustaría poder quedar en contacto y a disposición con todos ustedes, con todos y cada uno, se suele decir, de ustedes para poder pensar propuestas y que este no sea solamente una actividad en la cual estamos difundiendo una diplomatura e intercambiando algunos conceptos. ¿Sí? Hay una pregunta, ¿qué opinión tengo? Miren, cualquier cosa que no sea integral e interdisciplinaria, mi opinión va a ser negativa. ¿Sí? Fíjense que el concepto de integral e interdisciplinario abarca muchas cosas. Por supuesto que una persona no va a rehabilitarse una problemática adictiva por ir a jugar solamente al fútbol, ¿sí? O por hacer solamente terapia con un psicólogo y no atender o cuidar otros aspectos de su vida. Ahora, si se logra hacer un abordaje integral, ¿sí? Que es un gran desafío, si se logra hacer un abordaje integral, ahí vamos a tener mucho mejor pronóstico y un tratamiento va a ser agradable. ¿Sí? Así que bueno, Félix, veo que... Dale, sí, perdóname que estaba en una No, llamada que no, tenía que responder sí o sí.
Pero genial, genial, creo bueno, que todo lo que estamos hemos visto. Y me encantaría preguntarles a los chicos, ¿les ha parecido interesante? ¿Les ha parecido valioso esto que hemos venido viendo con Rodrigo, que muy gentilmente nos está compartiendo? Y bueno, realmente, si les gustaría tener la información de la diplomatura, escríbanos al WhatsApp. Ya saben cuál es el WhatsApp, en el 300-405-3377, y les estaremos enviando la información pertinente a esta excelente diplomatura. Y atentos, ¿quiénes están en Bogotá? ¿Quiénes están en Bogotá? Escríbeme ahí, Bogotá, 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 Bogotá. ¿Quiénes están en Bogotá? Interesante, Joana, genial. Listo, Samantha, ¿quién más está en Bogotá o que se pueda desplazar a Bogotá? Porque les voy a hacer una pregunta. Pero a ver, cuéntenme primero, muy valioso, genial, ahí estás viendo Bogotá, muy, muy genial. Ok, Lucía, genial, listo. Me van escribiendo también si les ha gustado, ¿no? Les pregunto, escúchame aquí, mírame acá. ¿Les gustaría estar en un entrenamiento presencial con Rodrigo? Face to face, ya saben que volvimos a la presencialidad, obviamente tendremos unos aforos cortitos para cuidarnos todos, pero lo más importante es que no nos detengamos y que seguimos avanzando. ¿Sí les gustaría? ¿Sí? ¿A quién le gustaría? Rodrigo, te están pidiendo en Bogotá, pero por favor. Allá voy, allá voy. Claro que sí. Yo solo te pediría, yo solo te haría una condición. Me traes un mate, por favor, con el bombillo, porque mi último Van por bombillo lo se me menos dos. partió. Por lo menos dos. Sí. Y nos pegamos una mateada así en Luego en Medellín, ahí están pidiendo. Sí, sería un Medellín, placer. claro. De hecho, podríamos que vengas y estamos un fin de semana en Bogotá. Mira, tienes que conocer Medellín, ¿cierto, Consuelo? Mejor dicho, si vienes a Colombia y no conoces Medellín, no estuviste en Me Colombia. encantaría, ¿Cierto, Consuelo? me encantaría. Bucaramanga, también podemos, bueno, podríamos organizar a ver cómo hacemos una correría, pero yo me comprometería por lo menos que podríamos extenderte Bogotá un fin de semana y el fin de semana siguiente irnos a Medellín y bueno, hacer todo un panel donde ampliemos todos estos conceptos, donde aprendan ellos el paso a paso de toda la experiencia que de alguna manera, bueno, más de estos 10 años que has tenido, les puedas brindar a ellos para que ellos se enriquezcan, tengan mucho más confianza, mucho más reconocimiento en todo su trabajo. Así que, Rodrigo, te has dado cuenta que las puertas están abiertas para ti en Colombia, que has tenido una muy buena acogida. Gracias por tu saber, por tu bonita manera de enseñar, realmente, que es fascinante, es muy valiosa. Y bueno, ya saben, les estaremos enviando a todos y a todas la información de la diplomatura, pero matriculados y atentos, porque les doy fechas. Ya yo esto lo había hablado previo con Rodrigo, la tentativa, pero necesitábamos saber si había un interés, ¿cierto? Porque no nos íbamos a lanzar así como así. Ya sabemos que sí, que sí. Noviembre, atentos. 20 de noviembre vamos a estar en Bogotá. Y si las cosas salen bien, Consuelo, y hay un grupo interesante, el 27 nos iríamos para Medellín. ¿Ok? Así es. Genial. Por acá te dice Así es. Consuelo, gracias por compartir su sabiduría. Así que Rodrigo, nuevamente, muchas gracias. Un abrazo Un grande. gran abrazo, muchas gracias y bueno, estamos en contacto. Dale, Han sido muy cálidos y muy agradables. dale, claro que sí. Feliz noche a todos y todas. Chao, chao. Chao, chao.